bienvenidos, bienvenidas a un nuevo clase B, una nueva tarde de viernes que estamos aquí reunidas y ahora es como, yo antes podía hacer como un misterio de quién estaba en la mesa, pero hay una cuestión muy buchona de la TV de Punto Cero que anuncia no solo que está Nancy delante mío, sino que está María Fernanda Mujica de invitada en este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Teníamos medio como, no pendiente, pero se había tirado en un momento como... Había quedado ahí. Debería venir. Así que elegimos una fecha que es un poco trillada para invitarte, me parece. Hicimos todo lo que pudiera ser más tipo canónico posible, claro. y dijimos, vamos a hacerlo bien en el momento exacto. Está bien, vale. Si te harta va a tener que ser para el año que viene. Lo hablamos para otro momento. Para nada. Hoy ya quedó. Porque, bueno, María Fernanda es crítica de cine, es escritora, nos trajo un libro y ahora vamos a hablar de eso. Fue programadora del último Festival de Cine de Mar del Plata. Y vuelvo a lo de escritora porque un poco que, no es que es lo tuyo, pero sí has dedicado tu tiempo y tu cabecita a pensar las comedias románticas de ayer y de hoy, como dice Amar como en el cine, este librito que lo voy a mostrar por allí, que es muy lindo. Hermoso. Que tenía ganas de tenerlo hace un montón. Tengo el de Maya de esta colección. Muy bueno, como todos los otros, la verdad la colección. Sí, es me súper queda linda. el de comedia de Ezequiel, también es un pendiente que siempre estoy ahí como por decir, bueno, lo necesito. Pero bueno, comedias románticas, digamos, te has dedicado vos. Entonces, bueno, aprovechamos un poco la fecha para... La excusa para poder conversar un poquito sobre este género, estas películas. Lo primero que te podría preguntar es sobre, no tu acercamiento necesariamente a las comedias románticas, sino al momento en el que las empezaste a pensar un poquito más y a decir, vamos a dedicarle como un análisis mayor a esto, que por ahí era un disfrute o algo del estilo. Sí, claro, está buenísimo que hacer como la división, porque en realidad disfrutar las comedias románticas obviamente las disfruto desde Desde hace mucho más tiempo seguramente. Claro, o sea que desde chica, cuando aparte, bueno, por mi edad crecí justo en el momento en el que las comedias románticas explotaron. O sea que era un género que estaba muy presente en los estrenos de cine y obviamente en el VHS también. Entonces, bueno, consumí, por usar una palabra que se usa ahora, muchísimas comedias románticas. También comedias románticas clásicas, que me gustaban mucho. Y entonces, bueno, eso siempre era como un gusto personal. Y después cuando estuve en la universidad, en un momento... ¿Qué universidad? En la Universidad del Cine, estudié dirección de cine. Y en un momento me puse a pensar, un momento que tenía que escribir una tesis que bueno, nunca escribí, no importa. Lo dejamos por otro lado. Pero en un momento me interesó mucho, hice un trabajo sobre George Cukor y quería hacer algo sobre cómo unir las screwball comedies de los 30 con comedias que estaban, que tal vez no eran precisamente comedias románticas, que después podemos hablar un poco de cómo se cruzan algunos géneros y hay un poco alguna como confusión, si se quiere, con respecto al rótulo de comedia romántica. Ay, sí. Pero sí, como por ejemplo se había estrenado, por ejemplo, Legalmente Rubia, y es una película que tiene mucho que ver con las screwball y otras. Entonces, bueno, estaba un poco pensando como en esos temas y creo que ahí es donde empecé a hacer como el análisis de, bueno, ver cómo es esto con respecto sobre todo a los guiones, que es como muy, muy importante en la comedia. Es muy importante siempre. Pero en la comedia romántica se nota muchísimo. Sí. Y después también, bueno, la puesta en escena, como eso produce las sensaciones que tiene que producir la comedia romántica. O sea que eso fue como el principio. Y después lo que pasó es que, bueno, después hice un máster en periodismo, me dediqué al periodismo. Y ahí empecé a trabajar en La Nación. Ahí conocí a Natalia Tresenko, que es la coautora del libro. Sí. Y empezamos a hablar mucho sobre las comedias románticas. A ella también le interesaban. Y hablábamos mucho de una forma como así casual en nuestras conversaciones.
Y en un momento dijimos, tenemos que hacer algo con la comedia romántica, estaría buenísimo escribir algo. Veníamos pensando en eso y justo con esas cosas que es como en una comedia romántica tienen que pasar, era el destino. Se dan exactamente en el momento. Claro, establecido. apareció Leo Despósito, que estaba armando la colección Sí. Cinepop para Pai 2, y nos dijo, si tienen una idea, porque nos había visto, nosotras hacíamos como un programita para la web de La Nación, que íbamos en un auto hablando sobre cine. Ok. Ah, Y nos había visto como que le gustaba algo de, como más allá de lo que escribíamos, como algo de la dinámica. Claro. Dijo, si tienen alguna idea, y enseguida, o sea, no tuvimos que pensar, dijimos, sí, comedias románticas, y a él le encantó. claro, era justo. Sí, fue a la editora de Pai 2, Vanessa Hernández, en ese momento. Le encantó a ella, entonces fue como, bueno, está bárbaro. Fue justo el momento para escribir el libro. Ay, qué bien. Sí. Bueno, y justamente lo que vos decías, ¿no? De que es algo que por ahí lo disfrutamos y lo pensamos mucho antes de ponernos a analizarlo, tipo a nivel estructural Claro. o a nivel de discurso, etcétera, etcétera. Me parece que hay algo ahí que tiene que ver con que son películas muy fácilmente disfrutables en todo momento y a cualquier edad. Y me parece que ahí está el tema de estructura que vos también hablabas, ¿no? En cuanto a guión. Creo que hay algo que se da, que es satisfactorio en general, ¿no? En la comedia romántica y que hace que uno lo pueda ver desde muy chico y pasarla bien. Sí, y eso es también lo que hace que parezca que no vale la pena pensar sobre eso. ¿Viste? Es como, bueno, como Sí. parece, como es algo disfrutable y es fácil, no, pensemos en las cosas serias. No sé, En lo difícil, en lo Claro. intrincado. Sí. Y en realidad conseguir que una comedia romántica sea buena es, es muchísimo, es muy, muy difícil. Y de verdad, si te fijas, tiene como bastante también mala fama en un punto Sí, la comedia claro. romántica, Sí. porque hay muchas muy malas. Ujú. También hay muchos dramas muy malos. Ni Pero hablar, vieron que es como sí. más difícil que como encasillado. En cambio, pasa también con el cine de terror, por ejemplo, que a mí me encanta Sí. también. Bueno, es como... Esta idea de género menor Sí. que de alguna manera se constituyó y que retrasó el estudio y el análisis más profundo y hasta incluso la atención académica sobre algunos géneros que son súper interesantes y que tienen un montón de profundidades para analizar. Y en el caso de la comedia romántica en particular, contamos con el extra, y acá justamente somos una mesa de mujeres, Sí. de que se considera que es un género destinado a la mujer y por ende ya de por sí menor. Totalmente, por eso nadie se puso a pensar y además porque en general a nivel crítica hay muchísimas, ahora hay muchas más, pero muchísimas menos mujeres Claro. que se dedican a la crítica de cine o al estudio, entonces también es como que falta eso. Y sí, es considerado como, bueno, es algo para que se entretengan las minitas, como Claro. que no tiene mucho sentido Claro, pensarlo. para poner en la tele a la tarde Claro. y listo. Bueno, también igual está eso, la parte como de la película romántica pensada como algo más para la televisión que para el cine. Como las películas románticas de cine son distintas, tienen otra cuota, o por lo menos no ahora quizás, pero en un momento pienso en Titanic y pienso en películas más que hemos visto por primera vez en televisión o cosas así. No sé si ahí hay una distinción también. No desde las películas, sino desde la mirada. Como, bueno, las películas de comedia romántica No son las más para voy a la ver al tele. cine, Claro, no al voy a cine voy a ver el desperdiciar. drama. Sí, igual cuando yo era adolescente, ir al cine a ver una comedia romántica Era un planazo. era un programa, pero fijo. Se estrenaban 1000, pero era una cosa, o sea, me acuerdo, es todo como recuerdos así de persona mayor, pero estaba el miércoles, que era el día que Claro, salía a que salía mitad. más barato. Entonces que íbamos con mis amigas a ver las comedias románticas, o sea, a ver cualquier cosa en realidad, pero las comedias románticas lo estabas esperando y había muchísimos estrenos. Es verdad que sí, capaz en la distinción de, bueno, qué ves en el cine y qué ves... Cuando yo era adolescente no estaba capaz Claro. tan fuerte. Era como que veías todo medio, sí, bueno, el VHS, pero capaz no había esa distinción de algo sirve más para el cine Que para la tele. Ahora, obviamente, eso es fuertísimo Ujú. y está marcado por el streaming. Y fíjense que el streaming empezó, medio como que trajo de vuelta la comedia romántica. Sí. O sea, Netflix produce muchísimas comedias románticas. Después Muy podemos malas, discutir. en su mayoría. Algunas están bien, pero, Sí, bueno, sí. produce muchas. Que es lo que no estaba pasando hasta el momento en que empiezan a aparecer los streamers.
Una pregunta, cuando empezaste a hacer como más a interiorizarte en las comedias románticas, sobre todo para esta tesis o este inicio de tesis, ¿te encontraste con material bibliográfico desarrollado sobre comedias románticas como material teórico? Desconozco 100% el tema, por eso te Hay pregunto. poquísimo. Por eso también nos parecía como muy divertido hacer un libro, porque, bueno, no en español directamente, no sé qué hay. Es muy, muy poco. Y en inglés capaz tenés alguna cosa más, no sé, algún libro sobre Nora Ephron, por ejemplo. Claro. Sobre las screwball comedies sí hay, pero bueno, porque eso ya pasaron como a un nivel de canon o académico, ¿no? Como están más respetadas en ese sentido. Entonces hay un filósofo que se llama Stanley Cavell que escribió un libro que es buenísimo sobre las screwball comedies, que las piensa como desde la filosofía. Entonces hay algunas cosas, pero muy, muy poco. No, todavía no se le dio mucha bolilla, y ahora sí veo que es como las nuevas generaciones de críticas y teóricas de cine sí capaz están interesando un poco más por el Sí. tema. Sí, hay como también una reconciliación, un abrazo al género en general, También, me sí, parece. es verdad. Igual por ahí se ve más en el terror y como por ahí, no sé, la comedia romántica en qué lugar todavía está, pero ahora se está abrazando un poco más el género. Se lo está pensando un poco más, Sí. me parece. Sí, en general. Pero es verdad que el terror también, bueno, también el componente femenino del que hablábamos hace que haya sido más fácil que se hayan ocupado del terror antes que de las comedias Ni románticas. hablar. Sí, pero creo que también, como punto positivo, justamente la idea de reanalizar algunas cosas, y entre ellas los discursos románticos, justamente, y más en el cine, el papel de la mujer y demás, hace que también se ponga mucho el ojo por ahí en esas representaciones que están pensadas para la mujer en algún punto, y en revertirlas, subvertirlas o transformarlas un poco, y hay como una corriente o algunas corrientes de películas nuevas que tratan de diferenciarse por ahí de las representaciones anteriores. Sí, y sí, es verdad lo que decís, está buenísimo eso, y es verdad que hay como ahora un desafío para los que quieren hacer comedias románticas en esta época de cómo debería ser una comedia romántica para hoy, que tenga sentido hoy, y que está buenísimo porque un poco hace que se tengan que repensar los clichés y salir un poco de eso. Y por otro lado, es complicadísimo y no siempre se consigue. Y a veces lo que pasa es que termina apareciendo como, justo lo que decía antes de Legalmente Rubia, como algún género que un poco se parece y se toca en algunos puntos, pero que no es exactamente la comedia romántica. Como por ejemplo, una que, en el libro hablamos un poquito, y siempre con Nati lo hablamos como la comedia romántica de una chica con su trabajo, que es tipo El Diablo Viste a la Moda. Bueno, hay varias de ese tipo. Legalmente Rubia también, claro, sería de eso. Es como, bueno, capaz la historia romántica va como en segundo plano, y la historia principal es la historia de esa mujer joven con su profesión. Es que no dejan de ser búsquedas de identidad también esas películas. Tienen mucho más que ver por ahí con eso, con una identidad personal, pero no puede no haber un interés amoroso en algún punto. Y no, claro. Tiene que gustarle a alguien. También porque lo queremos ver eso, ¿no? Pero claro, porque desde el público se pide. Sí. Por eso. Hay algo también que es como, bueno, los puntos estructurales que los géneros de alguna manera mantienen a través del tiempo y que los hace pertenecer a ese grupo de películas. Pero también te quería preguntar, ¿qué ves que por ahí va mutando en esas cuestiones estructurales? ¿Qué es lo que se mantiene para justamente esto un poco que decías vos? O sea, hay cosas que hoy romántica se arrepienten. Claro, ¿qué es una comedia romántica hoy? No sé, distinto de lo que era al comienzo. Al comienzo, lo que acabo de decir es malísimo. Al comienzo. ¿Qué es al comienzo? Pero bueno, se entiende lo que quise decir. Sí. Cuando se cristalizó esa exactamente, fórmula. Eso quiero decir. Pero digo, ¿qué es lo que va mutando en ese género? Que vemos la misma fórmula una y otra vez, pero hay ciertas cosas que van modificando, que van teniendo un movimiento a través del tiempo. Sí.
Creo que lo principal, para pensar como obviamente en cualquier género, es que la fórmula, por supuesto, es lo que hace que sea parte del género. Ayuda mucho tener codificado un género para contar una historia, pero después necesitas sobre todo que los personajes sean únicos y que de ellos surja una historia que sea única. Entonces, eso es lo que diferencia al que lo ves fácilmente, al copio la fórmula y listo, y sale cualquier cosa, de la película que se destaca. Entonces, siempre para mí, o sea, eso va a ser lo principal que va a ser, y eso va mutando con el tiempo, porque esto que se buscan como distintas, no sé, formas de los personajes, actitudes, etcétera. Pero después lo que pasa ahora es que está como toda la cuestión meta, ¿no? O sea, decir, bueno, el público conoce estos clichés. Y se da esa cuestión, en el libro le dedicamos un capítulo a los clichés porque es muy importante, esa cuestión de que, por un lado, ay no, el cliché, y por otro lado lo querés ver al cliché. Entonces, claro. Me parece que los creadores, o sea, directores, guionistas de esta época tienen que pensar cómo hacen con un público hiperinformado que ya vio 500 veces eso, pero también le gusta, también va a buscar pero eso. lo disfruta, sí. ¿Cómo hace para decir, bueno, yo sé lo que estoy haciendo acá, nada más te lo dejo? Entonces, buscarle la forma, y algunos que lo hacen mejor o peor, ¿no? Entonces tenés, por ejemplo, no sé, el encuentro en el aeropuerto, bueno, ¿cómo haces que eso sea original? Pero o por ejemplo, un preferido que es el montaje de cuando se prueban ropa o se cambian de look. Fantástico. Bueno, sí, por supuesto. eso también, ¿cómo haces para que no sea también una cosa espantosa como había en otras películas que era, no, qué horror, usa anteojos. El diario de la princesa, Oh, ¿no? Como, tipo, hay que el pelo. arreglarle esos rulos raros que tiene, Claro, y sacarle los anteojos, y va a ser una mujer hermosa que nadie había notado antes. Exactamente, nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta que podía ser tan es hermosa, linda, claro, sí. pero exacto. Entonces, todo eso también cómo lo jugás. Claro. Bueno, eso también está en estas comedias que decimos como de la profesión, como por ejemplo El Diablo Viste de vuelta con Anne Hathaway. Otra vez Anne Hathaway. Pero Mira. que también que le cambian bueno, como eso, que tenga un sentido, no sea una cosa espantosa de... Sí. de lo que, bueno, de como se decía antes, de como, bueno, si no encajás exacto en este modelo físico, nadie te puede querer, eso es evidente. Así que venite, te cambiamos, está bueno. No podés hacer eso, tenés que hacerlo de otra manera. Claro. Eso creo que es como... Eso es otro de los grandes desafíos. Cómo lo resignificás y haces que tenga sentido eso. Estaba viendo un poco, mientras nos contabas un poco la filmografía, fui directo como al recorte porque Me gusta. es un tema, porque para leerlo en serio me tengo que sentar, pero dije, bueno, voy acá, porque pensaba un poco en el recorte que se hace para pensar en esto, en general, digo, tener que pensar en varias películas, trazar un momento que puede ser de tiempo y también puede ser estructural y también puede ser temático o dentro de los subgéneros, etcétera, como un montón de recortes posibles, y quería saber cómo habían hecho ese recorrido y cómo habían pensado en el recorte o en los recortes. Bueno, el libro tiene 3 partes. En la primera parte, o sea que es como que hicimos todo lo que dijiste, digamos. La primera parte es como una breve historia del género, donde empezamos con la screwball comedy de los 30, Sí. pasamos como a qué pasa en los 50 cuando tenés algunas películas con Audrey Hepburn, por ejemplo, los 60 con las de Doris Day, como, bueno, los aciertos y problemas de todas esas películas, como en los 70, por ejemplo, aparece Annie Hall como un nuevo modelo. Y llegamos a los 80, que es como que ahí es donde se cruza más también lo profesional, porque viene como la cosa yuppie, romántica, como secretaria ejecutiva, por ejemplo. Y ahí hacemos el corte y le dedicamos un capítulo entero a cuando Harry conoció a Sally, que consideramos una de las mejores comedias románticas de la historia. Y es la que, cuando Harry conoció a Sally, es del 89, inaugura el boom de las comedias románticas de los 90. A la película le va muy bien y entonces dicen, bueno, vayamos por acá, y ahí se empiezan a hacer un montón, y de ese montón
tenés algunas buenas y un montón malas, Sí, claro. que agarran los pedazos de cuando Harry conoce a Sally y dicen, bueno, metele el amigo Acá que divertido. corra, acá Claro, que... y no funciona así. Y después, la segunda parte del libro es la estructura, o sea, como los puntos que va teniendo la comedia romántica, en la narrativa de la comedia romántica, cómo se organiza. Y la última parte son capítulos de distintas cosas, como por ejemplo los clichés que les decía antes, o como los mundos que se arman de la comedia romántica. Eso de, por ejemplo, las casas hermosas de las películas de Nancy Meyers, Sí. ¿no? Y cómo eso contribuye a la comedia romántica, que es también lo que el público busca en esas películas. Cuando digo público, me incluyo a mí, por Sí, supuesto, por que estoy supuesto. viendo a ver la cocina de la película de Nancy Meyers. Desde ya. Y hay como una variedad que me encanta. Sí, Digo, sí, sí, sí. Entrás a ver y de repente tenés Cómo perder un hombre en 10 días, Casablanca, Arma Mortal 2. Me encanta. Toda como la variedad. Es como muy distinto todo, las posibilidades que tenés para encarar. O sea, si yo veo esto, digo, ¿pero cómo? Pero Lo porque amalgamó. Está todas las películas que nombramos y muchas veces hablamos de, por ejemplo, cómo era el contexto Claro. Claro. de Hollywood en ese momento. O... Por oposición también me imagino, digo, o sea, me imagino que, no sé, por ahí sí, pero también te sirve hablar en este contexto de un libro o en cualquier otro de las películas que por ahí no son quizás o las mejores o quizás Seguro. películas que son más fallidas, pero igual marcan algo, digo, no sé, también. Totalmente. De ¿O hecho, qué es nombraste lo que- cómo perder un hombre en 10 días y tenemos un montón de problemas con esa película Sí, claro. y los contamos ahí. Y los cuentan acá. Claramente voy a empezar por ahí, me parece. El Sí, libro. creo Voy a que es empezar un hermoso momento. por ese lado, me parece que da. Creo que también un poco pasa eso, reviéndolas, me imagino, ¿no? Más allá de que incluso uno igual también las pueda disfrutar, pero reviéndolas desde un contexto de análisis y demás, más problemáticas se vuelven muchas. Igual, ¿sabes qué? Las que son buenas es como que siempre fueron buenas. O sea, como cuando Harry conoció a Sally. Fantástica, O, sí. o sea, no sé, en general no tenés, o sea, con las que tenés problemas, como que siempre, o sea... Se ¿No les te vio pasa? el hilo, se les vio el hilo todo el Sí. tiempo, digamos. ¿No te pasa Te que diría tenías que- una que amabas y se te fue volviendo problemática? ¿No te pasó Creo- así tan fuerte? Creo que probablemente las vi muchas veces y a lo largo del tiempo, Progresivo. entonces, claro, entonces tal vez no fue un momento que... Sí, bueno, tenemos una discusión con Nati sobre Mujer Bonita que a ella le encanta y yo como más allá de los problemas y a mí es como que me cuesta un montón. Bueno, ¿viste? Claro, cada O uno sea, tiene igual la está suya. bueno. Porque igual. está bien, pero bueno, me cuesta un montón por Mi- ciertas cuestiones. Claro, mi comedia romántica favorita de la infancia era Sintonía de Amor. Sí. Y tiene cosas que son problemáticas desde lo discursivo en términos de es con lo que nos criamos y no va a suceder que nos vayamos a enamorar de alguien que está al otro lado del país solamente escuchándolo por la radio y tomar tremendas decisiones de vida a partir de eso. Pero me parece que tiene que ver con esa idea a veces de determinados géneros en donde se busca leerlos de una manera muy literal también. Y me parece que con la comedia romántica pasa mucho eso. Sí, porque también cuando estabas diciendo eso estaba pensando, bueno, también si todo nos sale bien, nunca vamos a estar en una casa donde hay una familia que con un loco con una motosierra que no ¿Por se qué le- ¿no? sucedería tal cual? Entonces es como, bueno, ¿no? También a veces creo que las nuevas generaciones cuestionando que está perfecto, o sea, Sí, cuestionando todo, dicen, bueno, también entendamos que creo que se entendía siempre como una fantasía y que siempre el cine era como un lugar en el que vivir otra vida que no vas a vivir en esta, digamos. Claro, bueno, sí, ni hablar, sí. ¿Hay alguna desde que... ¿Cuándo salió el libro? 2017. ¿Y hay algunos títulos que los hayas visto post ese año y decís, creo que podrían estar en el libro o si lo reescribiera le daría una ¿Qué le expansión? agregaría en este Sí, pensando extra? en recientes, Claro. como en títulos recientes. Sí, lamentablemente no hay un montón, como desde que salió el libro y más o menos empezamos a hablar del libro, etcétera, una entrevista, algo, casi que son los mismos, hay muy pocos títulos nuevos, lamentablemente, que te llame mucho la atención. Uno que a mí me encanta es Ni en tus sueños, creo que se llama acá, se llama Long Shot, la película,
es con Seth Rogen y Charlize Theron. Ah, mira. Ah, sí. Que sí. es una película que en el cine no le fue muy bien, la verdad. Bueno, Sí, supongo la porque- ubico. y creo que está teniendo como creo que ahora mismo acá no está en ningún servicio de streaming, pero Ujú. sé que en Estados Unidos cuando pasó el streaming hubo como un poco una movida. Es una película buenísima porque tiene, primero, o sea, tiene 2 estrellas, que es algo que capaz no venía pasando, ¿no? Porque hay otros casos de algunas que hizo Netflix, que ahora si quieren les cuento, pero que, bueno, no son estrellas, o sea, no son Seth Rogen y Charlize Claro. Theron, o sea, que son de Tal verdad, cual. o sea, ellos mismos productores de sus propios proyectos y todo, Sí, ni digamos, hablar. que se dedican a esta película, que es una comedia romántica que justamente hace todo lo de la comedia romántica clásica, pero también se hace cargo de su actualidad. Entonces, ya de por sí, Charlize es la secretaria de Estado de Estados Unidos que se quiere Postular para la presidencia. Y él es un periodista como muy de un blog que se mete, por ejemplo, en grupos neonazis para investigar, etcétera. Y es como muy, viste, decirle la verdad al poder, como ese estilo. Y ella era su niñera cuando eran chicos. Y entonces, bueno, se reencuentran y ella lo contrata para que le escriba los discursos para que sean como más divertidos, tengan como... Bueno, y obviamente hay una historia de amor. Pero es está como eso, tiene otro... otra perspectiva. De hecho, siempre está como uno de los clichés de la comedia romántica, que es la mujer que se dedicó a su trabajo Y entonces nunca pudo claro, encontrar el no amor. encuentra el amor por eso. Y acá está bien planteado, sin una tragedia. Alguien que se dedicó a su trabajo es buenísima en lo que hace. Y ella, como dice en un momento, bueno, como simplemente no tengo tiempo para... Claro. Pero tampoco, bueno, como tampoco es su objetivo y tampoco, y esto no voy a spoilearles el final, Está bien. pero tampoco cambia lo que ella termina consiguiendo. De hecho, el final es bastante... es un final feliz, quédense tranquilos, eso es muy importante para la comedia romántica, Sí, siempre sí, tiene que ser así. feliz, si no, no vale. Pero es como es bastante revolucionario en un sentido. Es una pavada, pero sí. Mira, yo tengo un par, pero Sí, sí. te juro te liberamos, pero No, tengo no, un par. está bien. No, pero Yo feliz de hablar de las comedias románticas. volviendo, no tengo problema. volviendo a esto que esbozabas antes, de tipo, hay muchas de Netflix que no tienen por ahí esas estrellas y demás, pero que algunas están para mí muy bien y otras están muy mal. Sí. Entre las que están muy bien, para mí está, por ejemplo, Todos los chicos de los que me enamoré, no sé si la viste, Sí. que dentro de la comedia romántica tenés este subgénero también que es la comedia romántica de adolescentes. Adolescente, sí. Y me parece que esa funciona muy bien, por ejemplo, por el tipo de personajes y todo, y ahora están como pegando estrellato algunos de ellos, pero no estaban en el campo de los más conocidos. Claro, y para mí está buenísimo que existan estas películas. Hay otras hay un par de Netflix que me gustan mucho. Una que se llama Quizás para siempre. Sí. Que es con Randall Park y Ali Wong, que es una comediante. Sí. Los dos son comediantes asiático-americanos, digamos. Claro. Y también es muy bueno. Tiene un o sea, Keanu Reeves hace de Keanu Reeves. Pero invaluable eso, lo tienen que ver. Y está muy bien. Después hay otra que se llama Set It Up, que es con Zoe Deutsch, que es una actriz joven que está surgiendo. Para la gente vieja como yo, es la hija de Leah Thompson, la madre de Michael Fox en Volver al Futuro. Claro. Y Glenn Powell, que ahora se está haciendo como más famoso porque está en Top Gun Maverick. Claro. Sí, exacto. Esa también está súper bien. Es como clásica. No comete ningún pecado de quedarse como en algo anticuado que nos resulta raro ahora. Y están bien. Pero lo que me gusta de Ni en tus sueños es esta idea de que 2 estrellas pueden hacer una película para cine. Bueno, claramente no le fue bien, o sea que Claro. lo que a mí me gusta Claro. no le importa No significa. claro, al mercado, pero bueno.
Diste un montón, quería justamente como cerrar con algunos títulos, ya diste como varios y encima justo una plataforma que tiende como a hacer la pregunta de ¿está? ¿Dónde la puedo ver acá? En Netflix. Pero te quería preguntar si tenés como abajo de la manga esas películas o algunos títulos, 2, 3 títulos de los que decís, cuando alguien tiene algunos prejuicios o piensa que me son encanta. medio como una boludez las comedias románticas. No sé qué, alguna bajo la manga que decís, mira esta con mejores ojos y no sé, digo algo como para que si alguien está en esa escuchando, Ok, pero- probablemente nuestro operador, yo lo veo. ¿No? Vos decís actuales. Miró como diciendo, No, ¿qué? no, elegí lo que no, quieras. puede ser. Claro, porque creo que algunas de las clásicas pueden convencer. O sea, yo no creo que alguien pueda ver cuando Harry conoció a Sally Y decir que es una pava. y decir que es una pavada. Bien. Me parece que no. Y las Screwball de los años 30, obviamente, para alguien que no está acostumbrado a ver películas más viejas, Claro. Sí, sí. puede ser. Pero se van a sorprender porque lo que son los diálogos, como el doble sentido que está todo el tiempo en la película, los personajes femeninos que se llevan por delante todo. Eso es como. Eso realmente te puede sorprender. Y ahora, bueno, es más difícil. Yo creo que Long Shot, Ni en tus sueños, puede Sí. ser un buen título para ver algo así ahora. Y después hay otras, capaz un poco más independientes, que pueden tener una gracia. Estoy intentando acordarme un título de una película de Rebecca Miller, que es con Ethan Hawke y Julianne Moore y Bien. Greta Gerwig. Ese es el triángulo amoroso, imagínense. No la vi encima, porque ya todo lo que No, dijiste yo no claro. lo vi, así que, o sea, todos esos datos que acabas de decir no los viste, así que tengo Bueno, un plan. esa película es excelente, es como tres personas, y es esto, ¿no? Que los personajes realmente... El plan de Maggie el puede plan de ser. Maggie, exactamente. Es esto, los personajes bien armados, bien interpretados, por supuesto, y una directora que tiene ideas visuales también. Claro. Después hay otra que se llama Solo Amigos, creo que está en HBO Max, si no me equivoco. Bueno, pero HBO Max no sabemos. No, hoy está, mañana. Hoy Porque es- hoy está, saca cosas, pero- pero, Ayer pero estaba, digamos, hoy no. en principio estaba, que es la clásica, lo que viene cuando Harry conoció a Sally, ¿no? Los amigos, Ujú. pero que sí son amigos. ¿No? Pues, bueno, en fin, pero planteado de una forma muy inteligente, muy divertida, con actuaciones buenísimas de Daniel Radcliffe y Zoe Kazan. Esa también es como algo menos, una película chiquita, que también es muy interesante, y esas como que te pueden ir mostrando las distintas formas que puede tener la comedia romántica. Y obviamente después también lo que pasa es que la comedia romántica encontró un lugar en las series, Sí. ¿no? O sea, yéndonos del cine, y ahí hay cosas bastante interesantes. Pensaba un poco en los adolescentes, en Yo Nunca, Sí, la tal serie cual. creada por Mindy Kaling, que Never está Have I en Ever. Netflix, Sí. que es buenísima. Mindy Kaling es una como de las que Creadora, llevan la sí. bandera de la comedia romántica. Ahora tiene también la vida sexual de las universitarias. Sí, esa que todavía no la vi, así que por eso no opino, pero y también hizo esto más fallido, pero bueno, una miniserie de 4 bodas y un funeral, como una Ah. Sí, interpretación. Pero bueno, ella está como ahí tal cual. haciendo comedias románticas. Y Crazy Ex-Girlfriend, que es no le- un experimento muy interesante porque es comedia romántica musical. Que es... Hay un montón de gente acá ahora haciendo como Haciendo una como- cruz, sí, cruz. diciendo, no, Totalmente. dijiste todo lo que odio. Todo lo que odio, tal cual. Claro. Pero bueno, es algo muy divertido porque es una crítica a la comedia romántica, porque el personaje es como esto de, ¿no? Como la exnovia loca, que es como un cliché, Tal cual. pero va pasando, incluso se pone densa en algún momento porque lo que le pasa a ella es algo serio, tiene mucho que ver con la salud mental. Pero, por ejemplo, hay un episodio en el que ella se da cuenta
que es la mala de la comedia romántica. Ah, Su amiga del fantástico. trabajo le Me dice, gusta. date cuenta que, o sea, sos la mala. Y le empieza a explicar todos los... Y es así. Entonces, Me bueno, gusta. en fin, que es creada por Rachel Bloom, que es la protagonista, y a Lynn Brosh McKenna, que es una guionista muy prolífica de películas de comedias románticas y adyacentes como El Diablo Viste a la Moda o 27 Bodas, y que es la guionista y directora del último estreno de comedia romántica de Netflix, que es Tu caso, la mía, con Ashton Kutcher y Reese Witherspoon. Que para Que mí sí, Nancy está no haciendo- funciona en lo más mínimo. No, lamentablemente estábamos Le esperando. tenía Sí, una cantidad de fe, sí. una cantidad de fe muy enorme y Sí. he visto mis sueños destrozados frente a esa pantalla. Todos, no. Sí, lamentablemente. Bueno, Fernanda, nos dejaste 1.000 millones de títulos, un montón de ideas para pensar las comedias románticas. Vamos a volver a recomendar a Mar como en Sí, el por cine favor. para seguir profundizando sobre un montón de cositas que nos diste hoy y nos dijiste. En el libro están desarrolladas. Tal cual. Así que gracias enormes. No, gracias a ustedes. Un Por placer. favor, un placer. Bueno, Nos vamos a escuchar algo de música entonces. Sí, por y favor. para no cortar con el tema, con la claro, temática. hoy todo es así. Vamos a escuchar de una comedia romántica que a mí me gustó mucho, que es bastante nueva, es de Bros, no sé si la viste. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema con el que termina, con el que suenan los títulos, que es típico también una buena canción para título de comedia romántica. Totalmente. Es Hindsight de Jake Wensley Rogers. Hindsight's 20/20.